donde voy a responder todas las preguntas que hayamos recibido. Este curso online es un introductorio al coaching de programación neurolingüística. Asumo que si no saben nada o saben poco de coaching y o de PNL, de todas maneras tienen un interés por ello, porque si no, ¿por qué se hubieran conectado, verdad? Entonces vamos a ver un poco, primero que nada, de qué se trata el coaching y, en segundo lugar, cómo esa disciplina se conecta y se potencializa con la utilización del PNL, la programación neurolingüística. Me presento yo, Daniel Illingworth, soy director fundador de Evoluciones, es mi escuela de programación neurolingüística y autor de los libros Padre Flexible, Familia Feliz, Programe su mente para triunfar y Sobrevivir el amor, que se encuentran disponibles en Amazon.com en español e inglés para quien le interese. He sido certificado por el Dr. Richard Bandler, uno de los co-creadores de la PNL, y John Laval como Licensed Trainer of Neurolinguistic Programming, Design Human Engineer, Specialist Practitioner of Neurohypnotic Repatterning, y también fui el primer ecuatoriano certificado como Licensed NLP Coaching Trainer y el único latinoamericano certificado por the International NLP Sports Academy como Licensed Sports Performance Coaching Trainer, que Sports Performance Coaching es una especialización, digamos, enfocada exclusivamente en lo que es deporte, y también certificado por Lux United como Lux Profile Master Instructor. En caso de que a alguno de ustedes les interese certificarse, al final del curso vamos a hablar un poquito de cómo son las certificaciones, cuáles son los procedimientos, requerimientos, duración, costos, etc. ¿Qué significa ser un coach? La palabra coach en inglés significa entrenador y fue aplicada casi exclusivamente en el ámbito del deporte para identificar a quien prepara al deportista o equipo para que tengan un mejor rendimiento. Esa palabra migró a la actividad que hoy conocemos como coaching fuera del deporte en la década de los 70. Un poco irónicamente, el coaching y la PNL nacieron más o menos al mismo tiempo. Y se transfirió esa palabra coaching por dos motivos. El primero, tanto dentro como fuera del deporte, la función de un coach es la misma: preparar al individuo o al grupo para que se desempeñe de la mejor manera posible, ya sea en el campo personal, profesional, sentimental o cualquier otro campo. Y el segundo punto es que se acredita a Tim Gallwey, que originalmente era coach de tenis, como el desarrollador de esta nueva disciplina. Tim desarrolló el concepto del juego interior, que propone lo siguiente: todo juego se compone de dos partes, el juego interior y el juego exterior. Vamos a ver, esto es súper interesante y la mayoría de las personas quizás de una u otra manera lo han notado, es un poquito intuitivo, pero también hay muchísimas que no lo han notado y que creen que son dos cosas diferentes. El juego exterior se juega contra un oponente externo para superar obstáculos externos. Es el hacer. Y cuando hablamos de juego, en realidad estamos hablando de actividades. En el deporte, digamos tenis, el juego exterior es contra el otro tenista que está del otro lado de la cancha. Pero podemos hablar también de, por ejemplo, ventas. El juego exterior es la interacción con el potencial comprador. Si yo soy líder de un equipo, el juego exterior es la interacción con los miembros de mi equipo. Si tengo que reportarme a un jefe, el juego exterior es el reportarme la interacción con el jefe. El juego interior es el juego que ocurre en la mente del jugador y se juega contra oponentes como fallas de concentración, nervios, dudas internas y autocondenas. Es el pensar. Nosotros estamos actuando de determinada manera y en muchísimas ocasiones, mientras estamos actuando, nos estamos preguntando si lo estamos haciendo bien. Y nos estamos preguntando por qué no lo hicimos de otra manera, o qué pasa si lo hacemos de otra manera, o qué van a decir con lo que estamos haciendo, o por qué no han dicho nada con lo que estamos haciendo. Y nos entran dudas y empezamos a interrumpir ese juego exterior.
La fórmula del coaching es muy sencilla y es muy valiosa de notar. R igual a P menos I. El rendimiento de un ser humano es igual a su potencial, que entre paréntesis el potencial de todo ser humano es casi infinito, menos las interferencias, que pueden ser internas o externas. Cuando hablamos de interferencias externas, podemos decir, por ejemplo, falta de conocimiento. Si yo no puedo rendir, qué sé yo, en una conversación en francés, y es porque no sé hablar francés, esa es una interferencia externa, porque es un conocimiento que me hace falta. Si yo sé hablar francés, pero me da vergüenza de que se vayan a burlar de mi acento, esa es una interferencia interna. Además de asegurarnos de que el sujeto de coaching, que oficialmente se llama coachee, cuente con las habilidades y competencias necesarias para realizar su actividad, el juego interior, como coaches nos enfocamos principalmente en acompañar, guiar y ayudar al sujeto a identificar y superar las interferencias internas del juego interior, que no le permiten llegar a alcanzar y desarrollar al máximo su potencial. Como les decía, nuestro potencial es prácticamente infinito y lo que nos hace falta es superar esas interferencias externas o internas. Vamos a ver rápidamente tipos de coaching, porque asumo que ustedes han oído hablar de que hay varios tipos de coaching. Existe el coaching ejecutivo, el coaching directivo, el coaching oncológico, coaching educativo, coaching transformacional, coaching de familia, coaching para el liderazgo, coaching cognitivo, coaching grupal, coaching deportivo, coaching organizacional, coaching integral, coaching de parejas, coaching realista, coaching empresarial, coaching de salud, coaching no directivo, ya se van dando una idea, ¿no? Coaching ontológico, coaching cuántico, coaching con design thinking y, por supuesto, el coaching con PNL. Hay una gama inmensa de disciplinas que se llaman, para bien o para mal, coaching. Y desde mi punto de vista, que de cierta manera podemos decir que es subjetivo, como todos los puntos de vista, el más completo y el que más herramientas nos ofrece para poderle dar un buen servicio al coachee, al sujeto de coaching, es el coaching con PNL. Algunas herramientas de coaching. La mayoría de ellas, la mayoría de las que les voy a mencionar, son en mayor o menor medida comunes de por lo menos buena parte de las diferentes disciplinas que hemos visto dentro del coaching. En primer lugar, calibración. Quizás alguna otra ramificación de coaching lo llame de otra manera. Esta es la definición en programación neurolingüística. La calibración implica reconocer las señales no verbales e inconscientes que las personas transmiten en todo momento durante la comunicación. No solamente cuando están hablando, sino cuando están escuchando. Al hacerlo, podemos identificar los estados emocionales, respuestas inconscientes y la intención del sujeto, lo que nos permite guiarlo con mayor facilidad. Es uno de los campos de la PNL en la que la PNL se enfoca mucho, principalmente a través del agudizamiento, la agudización de los sentidos. Nosotros podemos en determinado momento, prestando atención, identificar correctamente qué significa, por ejemplo, que una persona levante la ceja mientras le estamos hablando. No podemos generalizar. Para un sujeto, levantar la ceja puede significar que le llamó la atención lo que dijimos. Para otra persona puede significar que no nos cree. Para otra persona puede significar que se emocionó con lo que dijimos. Y por eso es importante agudizar nuestros sentidos para poder notar, por un lado, eso que está pasando, y por otro lado, poder identificar cuál es el significado de eso que está pasando. Otra herramienta tremendamente valiosa es la sintonía o rapport. Implica ponernos en la misma onda, o de alguna manera copiar, entre comillas también, el lenguaje verbal y no verbal del sujeto para generar confianza y que la persona se sienta cómoda con nosotros. Todo ser humano se siente más cómodo y en confianza
con alguien que es igual a ellos. Es algo que también practicamos mucho en la PNL y no lo confundamos con la empatía. Primero que nada, el rapport, la sintonía, como les decía, implica copiar entre comillas, es decir, por ejemplo, hablando de la parte verbal, utilizar el mismo tipo de palabras que la otra persona está utilizando, hablar al mismo volumen, en el mismo ritmo, con el mismo tono de voz, ponernos en la misma postura de la persona, utilizar el mismo tipo de movimientos. Eso le indica al inconsciente que somos parecidos y ese parecido va a generar esa confianza. Y hablando también de empatía, es muy importante, como les decía, no confundir las dos cosas, porque muchas personas hablan de que para ser un buen coach hay que ser empático. Y yo voy en contra de eso. Yo digo que para ser un buen coach no hay que ser empático. Y la razón es muy sencilla. Imagínense una situación en la que viene alguien a pedirle un consejo, a pedirle ayuda, y esa persona está muy agobiada con el problema y se pone a llorar. Si yo soy empático, ¿qué va a pasar? Me voy a poner a llorar con esa persona. Y si yo estoy llorando con esa persona, ¿cómo la voy a ayudar? Por eso hay una diferencia. Yo calibro primero, después sintonizo, hago que esa persona se sienta cómoda y así puedo sacarla de ese estado y ayudarla. Otra herramienta muy valiosa del coaching es la escucha activa. Nosotros, porque tenemos dos orejas, pensamos que escuchamos, pero en realidad pocas veces lo hacemos. La escucha activa es la habilidad que podemos desarrollar de escuchar sin contaminar la información que estamos recibiendo. Es muy común que mientras alguien nos habla, nosotros estemos juzgando, presuponiendo lo que nos quiere decir o preparando la respuesta o la siguiente pregunta, por ejemplo. Eso da como resultado que no hayamos realmente escuchado lo que la otra persona nos estaba diciendo. Y es parte de nuestras interferencias internas, en nuestro juego interior. Mientras la otra persona nos está hablando, nosotros estamos pensando, ¿pero por qué me dijo eso? ¿Y será que me quiere decir esta otra cosa? Y ahora que termine de hablar le voy a preguntar tal cosa y cuando me toque a mí voy a decirlo allá, y mientras estamos en ese diálogo interno no estamos escuchando lo que ocurre afuera. Preguntas poderosas. Habiendo escuchado activamente, es más fácil identificar qué información falta de lo que la otra persona nos estaba diciendo o está siendo potencialmente mal interpretada, y por lo tanto plantear preguntas que lleven al sujeto al descubrimiento de nueva información. Nosotros, como les decía al principio, guiamos al sujeto, no les damos las respuestas, los ayudamos a encontrarlas. ¿Te has dado cuenta de que toda pregunta obliga inconscientemente al que la escucha a pensar en la respuesta? Ese para mí es uno de los valores más grandes que tienen las preguntas. Y si sabemos hacerlas bien, son una herramienta extraordinaria. Esto se relaciona con los metaprogramas, que son parte del estudio de la programación neurolingüística y de lo que les voy a hablar un poquito más adelante. Otra herramienta valiosa es la rueda de la vida. Ayuda al sujeto a identificar subjetivamente qué áreas de su vida le son importantes y en qué nivel de satisfacción se encuentra en cada una de ellas. Ese es un buen paso para empezar a trabajar, sabiendo cuáles son los intereses del sujeto, en qué quiere mejorar. Va a ser mucho más fácil empezar a guiarlos para encontrar la forma de mejorar. El método GROW fue desarrollado por John Whitmore, que fue alumno de Tim Gawey, y se utiliza para identificar y definir objetivos y el camino para alcanzarlos. La G de GROW es goal, es decir, meta o estado deseado. La R es reality, o la situación actual. O es options, o opciones de cambio. Y la W es will, o la voluntad o compromiso para llegar a ese cambio. La retroalimentación 360 se utiliza principalmente en situaciones de trabajo, no exclusivamente, se puede utilizar en otras situaciones también,
pero principalmente en situaciones de trabajo, e implica recopilar información, no solo desde la percepción del sujeto de coaching, sino también de su entorno laboral, superiores, pares y subordinados. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros hacemos una sesión de coaching, digamos, normal, sin utilizar la retroalimentación 360, solamente vamos a conocer sobre la percepción de nuestro sujeto de coaching. En una situación de trabajo, digamos, un jefe de área puede sentir que está haciendo las cosas muy bien y no sabe por qué su equipo no trabaja como debería. Y si nosotros hacemos una retroalimentación 360, quizás otros jefes de otras áreas nos van a decir que nuestro paciente, por llamarlo de alguna manera, no sabe cómo comunicarse con su equipo de trabajo. Y los miembros de su equipo de trabajo nos van a decir, sí, es muy agresivo cuando habla. Y el superior nos va a decir, la verdad es que yo tampoco entiendo porque él me cuenta que todo está bien, pero los resultados siguen sin darse. Entonces, teniendo la figura completa, por eso se llama 360, va a ser mucho más fácil ayudar al sujeto. Tenemos un par de personas más en la sala, entonces me doy un tiempito para recordarles. Si en cualquier momento durante lo que estamos viendo tienen alguna pregunta, consulta, por favor la escriben en el chat, que va a haber un segmento hacia el final donde voy a responder todas las preguntas. Otra herramienta muy útil que se puede utilizar en coaching es la hipnosis. La hipnosis implica enfoque de atención y, entre otras cosas, nos permite guiar al sujeto a acceder a recursos internos inconscientes con los que puede ni siquiera saber que cuenta. Muchas personas pueden tenerle miedo a la hipnosis o confundir la hipnosis con un objetivo real, la hipnosis terapéutica, por llamarlo de alguna manera, o hipnosis clínica, con la hipnosis de circo. No se trata de hacer que alguien cacaree como gallina. Se trata de ayudar a las personas a enfocar su atención para encontrar esos recursos que conscientemente no sabe que tiene o no tiene a la mano. En la certificación internacional de programación neurolingüística estudiamos bastante a Milton Erickson, que se considera el abuelo de la hipnoterapia y la terapia conversacional. Milton es una persona fascinante. Y si quieren saber más, bueno, les tocará la certificación. Tenemos el Lux Profile. Al principio mencioné, soy el único latinoamericano habilitado para dictar la certificación de Lux Profile Master. Y lo que hace el Lux Profile es un test psicométrico desarrollado por la Universidad de Luxemburgo que permite identificar claramente en qué medida influyen los 16 motivadores intrínsecos del ser humano sobre el comportamiento del sujeto. Todo ser humano tiene los mismos 16 motivadores intrínsecos. Intrínsecos implica que están dentro de nosotros. Y unos con más fuerza, otros con menos fuerza, pero es la combinación de esos 16 motivadores la que nos guía, la que, valga la redundancia, nos motiva para llegar a donde queramos llegar o para actuar como estamos actuando. Teniendo esa información, esa radiografía acerca de los 16 motivadores intrínsecos del ser humano, es mucho más fácil reforzar comportamientos positivos y modificar los negativos. Y hay muchas más herramientas, pero este es un introductorio, así que esa parte la dejamos por el momento. Es importante, si ustedes están interesados en ver qué tanto les beneficia o les puede beneficiar una sesión de coaching, aprovechar esta oferta que estoy poniendo a su alcance de tener una sesión de diagnóstico gratis. Y si están pensando en quizás ustedes empezar a ayudar a los demás y certificarse como coaches, porque de ayudar a los demás lo más probable es que todos ustedes ya lo hayan hecho, en mayor o menor medida. El certificarse como coaches lo que va a hacer es darles las herramientas para que sean mucho más efectivos. Y hay puntos muy importantes que vamos a ver en la siguiente parte que empezamos ahorita. ¿De qué se trata el coaching específicamente con PNL?
Independientemente del nombre que se le dé a esas diferentes ramificaciones de la disciplina, el objetivo principal sigue siendo el mismo: ayudar al sujeto a identificar y superar principalmente las interferencias internas que no le permitan alcanzar y desarrollar al máximo su potencial. Con esto claro, es importante también tomar en cuenta que un sujeto, el coachee, busca a un coach porque su estado presente es diferente al estado deseado. Busca un cambio y puede no saber cómo llevarlo a cabo. Nuestra función como coaches es ayudar al sujeto a encontrar los recursos y técnicas de cambio que lo lleven del estado presente al estado deseado de la manera más eficiente y sencilla que sea posible. Para lograr este objetivo es tremendamente importante que el coach adquiera y desarrolle la habilidad de identificar la forma en que el sujeto representa su realidad a través del lenguaje verbal y no verbal que utiliza, para adaptarse a ese estilo y lograr una comunicación efectiva. Desde mi punto de vista, y ya vamos a ver más adelante por qué, todo se reduce a comunicación efectiva. Cuando nosotros nos sentimos mal o deprimidos o decaídos, es porque no nos estamos comunicando efectivamente con nosotros mismos. Y si tenemos algún tipo de conflicto con alguna otra persona, es porque no ha habido una comunicación efectiva entre esa persona y nosotros. Por eso empiezo esta parte de programación neurolingüística con la primera presuposición de la PNL. El mapa no es el territorio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Una forma muy sencilla de tener claro qué es lo que queremos decir con esta frase es pensar que el territorio es la realidad, es todo lo que existe. Y el mapa es nuestra realidad, es lo que nosotros percibimos de lo que existe, cómo interpretamos lo que existe, que para nosotros se convierte en nuestra realidad. Y no es lo mismo. La realidad es una, nuestra realidad es otra. Y hay mucho conflicto interno y externo, sencillamente porque la gran mayoría de los seres humanos no tienen clara la idea y el concepto de que el mapa no es el territorio, de que nuestra realidad es solamente nuestra y no la de todo el mundo. Pero veamos cómo creamos esa realidad nuestra. Imaginémonos que toda la parte de abajo, toda la parte en blanco, es el universo. Y nosotros estamos ahí en medio. Nosotros sabemos que las cosas que existen porque pasan por nuestros sentidos. Necesitamos verlas, escucharlas, olfatearlas, gustarlas o tocarlas para saber que existen. Si no, no sabemos. Cuando la cosa es en vivo y hay interacción, pregunto, ¿alguien aquí sabe que los extraterrestres existen? Y han habido ocasiones en las que personas han levantado la mano y me dicen, yo sé. ¿Y cómo sabes? Porque vi uno. Pasó por sus sentidos. Y otros me dicen, yo la verdad es que creo que sí, pero ¿sabes o no sabes? No, no sé. ¿Y por qué no sabes? Porque no he visto uno. Para saber tiene que pasar por nuestros sentidos. Y nuestros sentidos reciben cualquier cantidad de información por segundo. No me voy a poner muy técnico y específico porque es solamente un introductorio, pero es más información de la que podemos manejar conscientemente. Para poder tener una cantidad de información manejable conscientemente, nosotros aplicamos lo que en programación neurolingüística se llama el metamodelo. Y ya mismo les explico de qué se trata eso, pero adicional, tenemos en la cabeza metaprogramas. El metamodelo nos ayuda a reducir esa cantidad de información que recibimos a través de nuestros sentidos para que sea una cantidad manejable. Y los metaprogramas determinan de qué manera recibimos, procesamos y respondemos ante la información. Y finalmente tenemos nuestras creencias, que son para nosotros ciertas. Y adivinen qué, ese cuadrado es nuestro mapa y es una cárcel. Y un poco irónicamente, la función de la programación neurolingüística no es ayudar a las personas a escapar de esa cárcel,
porque a pesar de que es una cárcel, es algo que necesitamos. Necesitamos tener determinados límites, tener determinadas creencias. Imagínense si no creyéramos nada. La idea de la PNL es ayudarnos a ampliar esa cárcel, ampliar ese mapa, de manera que podamos acceder a más recursos, se nos haga más fácil interactuar con las demás personas, manejarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Vamos a ir viendo poco a poco esas diferentes paredes que forman nuestra cárcel y empezamos con los sentidos. Nuestros sentidos son el puente entre la realidad, lo que está allá afuera, lo que nos rodea, y nuestra realidad, que es cómo percibimos lo que nos rodea en relación a nosotros mismos. Si bien la gran mayoría de nosotros cuenta con los 5 sentidos, de manera inconsciente le damos preferencia a uno sobre los otros 4. Cuando pregunto esto en las clases en vivo, la mayoría me dice a la vista. Y sí, pero no es una gran mayoría. Hay un poquito más de personas que en PNL llamamos visuales que personas que le prestan atención a algunos de los otros sentidos. Los visuales obviamente le prestan más atención a lo que ven, los auditivos le prestan más atención a lo que escuchan y los kinestésicos le prestan más atención a las sensaciones, tacto y también olfato y gusto. Un poco de descripción de cómo son los diferentes grupos. Las personas visuales son aquellos que prefieren lo que se ve. Les gusta ser mirados cuando les estamos hablando o cuando lo hacen ellos. Son más acelerados, usualmente quieren las cosas rápido. Se imaginan, se forman una imagen mental de lo que quieren y ya lo quieren estar viviendo. Usan bastantes palabras visuales para describir sus experiencias. Los auditivos les gusta un es decir, una comprobación auditiva que les indique que se les presta atención. El visual va a decir, mírame que te estoy hablando, como si tuviera algo que ver la vista con el oído. Al auditivo no le importa. Son más pausados, usualmente quieren las cosas con calma. Usan bastantes palabras auditivas también para describir sus experiencias. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo la diferencia puede ser muy notoria cuando prestamos atención y sabemos a qué prestarle atención. Las personas kinestésicas son las que más contacto físico necesitan. Son las que dan una palmadita en la espalda, son más relajados, racionales, tranquilos y sensitivos. Y usan bastantes palabras kinestésicas, es decir, que hacen referencia a tacto, gusto y olfato, para describir sus experiencias. Aquí hay ejemplos de frases que se pueden utilizar, que son relativamente comunes en los diferentes grupos. Fíjense ustedes, ante un problema, una persona va a decir, no le veo solución. Mientras que una persona, esa es una persona visual, mientras que una persona auditiva puede decir, quiero que alguien me diga qué hacer. Y una persona kinestésica va a decir, me siento abrumada. Va a hablar de sus sensaciones. Sobre una discusión, el visual puede decir, me puse rojo de la ira. Inmediatamente va a identificar color, aunque en realidad no vio de qué color estaba. El auditivo va a decir, terminamos a gritos. Y un kinestésico puede decir, exploté. En una conversación, un visual puede decir, ya veo lo que me quieres decir. Como si nos estuvieran saliendo letreritos por la boca. Un auditivo va a decir, te escucho claramente. Y un kinestésico puede decir, lo que tú estás diciendo calza con lo que yo pensaba. Contacto. Otra cosa muy importante con respecto a los sentidos, y por eso los estudiamos bastante en PNL, nuestros sentidos, que también son llamados modalidades, tienen características propias, que denominamos submodalidades. Vamos a ver rápidamente solamente unos pocos ejemplos. Independientemente de lo que nosotros vemos, para que tengan una idea de lo que son las características, eso que nosotros estamos viendo va a tener determinado tamaño, forma, color, distancia, movimiento, profundidad. Esas son las submodalidades visuales. Independientemente de lo que escuchamos,
eso va a tener determinado volumen, tono, ritmo, entonación, distancia, timbre. Son las submodalidades auditivas. Independientemente de lo que sentimos, eso va a tener determinado peso, temperatura, tamaño, movimiento, textura e intensidad. Submodalidades kinestésicas. ¿Y por qué son importantes esas submodalidades? Resulta que la carga emocional de nuestros recuerdos, positivos o negativos, no está determinada por el contenido del recuerdo, es decir, lo que pasó, sino por las submodalidades que inconscientemente les aplicamos, es decir, por cómo vemos lo que pasó. Piensen ustedes en algo que los hace sentir tremendamente bien. ¿Ya? Y si quieren pueden cerrar los ojos un minutito para poderse formar una imagen de eso que los hace sentir tremendamente bien, que cada vez que se acuerdan de eso les sale una sonrisa en los labios. Y si ustedes prestan atención a eso que están viendo en su mente, van a poder notar de qué forma es, si es a colores o en blanco y negro, si es como una película o como una fotografía, a qué distancia de ustedes se encuentra, qué tan grande es, qué tan brillantes son los colores. Y esas son sus modalidades visuales. Quizás escuchan algo, pueden notar qué volumen tiene, de dónde viene el sonido, que son sus modalidades auditivas. Y prestando mucha atención también van a ver dónde en su cuerpo están teniendo esa sensación agradable. Y esa es una submodalidad kinestésica. Y si abren los ojos y despejan un poco su mente y los vuelven a cerrar y ahora piensan en algo que les molesta un poco y se forma una imagen de eso, casi inmediatamente se van a dar cuenta de que hay diferencias. O no es del mismo tamaño, o no tiene la misma intensidad de los colores, o está más cerca o más lejos. Y son esas diferencias las que generan la carga emocional. Esto lo estamos viendo muy rápido, recuerden, es un introductorio, y cuando lo vemos en profundidad, en un taller un poco más específico o en la certificación internacional, nos damos cuenta que podemos manejar nuestras emociones, podemos decidir cómo sentirnos, porque sabiendo de qué manera tenemos que ver determinada situación para que esa situación nos haga sentir bien, si queremos sentirnos bien, la vemos de esa manera. Y aunque parezca ridículo, es así de fácil, mientras sepamos qué es lo que hay que hacer. Continuando, el metamodelo. Para darle un tamaño manejable a esa información que recibimos a través de nuestros sentidos, nosotros aplicamos 3 procesos. Las generalizaciones, que es básicamente agrupar. Siempre me pasa lo mismo, nadie me hace caso, todos están en contra mía. Albert Einstein decía, toda generalización es falsa, incluida esta. Porque al decir toda generalización, estaba generalizando. Y si ustedes se ponen a pensar solamente con esas 3 frases que puse de ejemplo, es imposible que siempre nos pase lo mismo. Es imposible que nadie nos haga caso. Si yo voy a un almacén y le digo al dependiente, a ver, véndame esa cola, lo más probable es que me haga caso. Entonces no puedo decir que nadie me hace caso. Es imposible que todos estén en contra mía. Pero en el momento en que nosotros generalizamos, en nuestra mente, eso que estamos diciendo es cierto para nosotros. Y va a afectar nuestros estados de ánimo. El segundo proceso son las eliminaciones. Si en este momento ustedes están concentrados escuchando lo que estoy diciendo e interesados en lo que están escuchando, lo más probable es que los ruidos del ambiente los estén eliminando para no distraerse. Y dependiendo de dónde estén sentados, lo más probable es que estén eliminando también la información de qué partes de su cuerpo, además del trasero, está en contacto con la silla donde están sentados. Eliminamos información que para nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias anteriores, es irrelevante y no tiene importancia. Y finalmente, el tercer proceso son las distorsiones. Cada vez que interpretamos o asumimos, estamos distorsionando.
para que lo que estamos percibiendo se ajuste a nuestra realidad. Yo puedo decir, fulanito está de mal humor. ¿Por qué? Porque está con el ceño fruncido. Y puede ser que esté con el ceño fruncido porque está de mal humor, pero también puede ser que esté con el ceño fruncido porque está concentrado pensando en algo, o porque le duele la cabeza. Pero en el momento que yo distorsioné y yo decidí que era porque estaba de mal humor, ya eso es verdad para mí. Y voy a actuar como si esa persona estuviera de mal humor. Y un poco irónicamente, quizás termine haciendo que esa persona se ponga de mal humor, porque he actuado como si estuviera de mal humor. Los metaprogramas, como les mencionaba, son programitas que tenemos en la cabeza que nos hacen recibir, procesar y responder ante la información de determinada manera. Identifican tendencia a determinado comportamiento y son dependientes del contexto. Es decir, yo sí puedo comportarme de diferentes maneras en diferentes situaciones, pero siempre voy a tener una preferencia. Como ejemplo, les menciono el metaprograma marco de referencia, que puede ser interno o externo. ¿Qué implica esto? Una persona que tiene un marco de referencia interno procesa la información en relación a sí mismo, que es lo que yo prefiero, que es lo que a mí más me conviene. Y que tiene un marco de referencia externo procesa la información en relación a los demás, que es lo que más nos conviene, qué prefieren o cómo me verían los demás. Les pongo un ejemplo muy sencillo, rapidito. Imagínense ustedes una reunión de trabajo donde haya, 5, 10, 15 personas. Y terminada la reunión, alguien dice, vámonos a tomar un café. El que tiene un marco de referencia interno escucha la propuesta y procesa, a ver, ¿me provoca o no me provoca tomar un café? ¿Me provoca o no me provoca pasar más tiempo con mis compañeros de trabajo? Y en base a eso va a responder, chévere, vamos o no, vayan ustedes nomás, yo me voy a la casa. Quien tiene un marco de referencia interno no va a ser de los primeros en responder. Va a estar esperando a ver qué dicen los demás. Si la mayoría va, yo también voy. O si va fulanito, yo no voy. O si va menganito, entonces yo sí voy. Pero va a procesar la información en relación a lo que esté pasando afuera. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Son metaprogramas que son en realidad neutrales. Siempre depende de la situación. Finalmente tenemos nuestras creencias. Como les decía, nuestras creencias identifican lo que es cierto para nosotros, independientemente de cuál sea la verdad. Henry Ford dijo, no importa si crees que puedes, escribí mal ahí, dice, se crees. Si crees que puedes o si crees que no puedes. El hecho es que tienes razón. El creer algo, sea verdad o no, nos lleva inconscientemente a buscar pruebas de que lo que queremos es cierto. Y también inconscientemente nos comportamos como si fuera cierto. Si nosotros creemos que es cierto, nos comportamos como si fuera cierto y lo convertimos en cierto para nosotros, lo cual puede llevarnos a complicaciones tremendas. La verdad es que toda creencia es una posibilidad. No importa qué tan seguros estemos nosotros de algo, vamos a estar 100% seguros de algo y sigue siendo una posibilidad. Aunque esa posibilidad sea minúscula, la posibilidad de lo contrario, igual es una posibilidad, lo que implica que nuestra certeza tiene huecos. Y eso también puede ser muy valioso, porque si nos ponemos a analizar qué es lo que nosotros damos por cierto, van a haber cosas que no nos conviene dar por cierto. Y en muchos casos es mejor dudar. Y para no confundirnos mucho, lo ideal es dudar con guía. Vamos a ver algunas presuposiciones de la programación neurolingüística, unas pocas y muy rápidamente. La primera ya hablamos de ella, el mapa no es el territorio. Entre paréntesis, ahora que ya acabo de hacer esto que me pica la nariz. Hablando de distorsiones y de generalizaciones. Hay mucha gente que dice que ha estudiado los microgestos y puede leer muy bien a las personas y que cuando alguien se rasca la nariz
es porque está queriendo taparse la boca, porque inconscientemente sabe que lo que está diciendo es mentira, y eso es mentira. También podemos rascarnos la nariz porque nos pica. En todo caso, como les decía, el mapa no es de territorio, ya lo vimos. Si lo que haces no funciona, haz otra cosa. Es una presuposición, es una frase tan sencilla que todos, cada vez que alguien la escucha, dice, sí, pues lógico. Pero con lo lógico que es, no lo hacemos. Porque nosotros hacemos lo que sabemos hacer, independientemente de que funcione o no funcione. Hasta que rompemos el ciclo. Apagamos el piloto automático, nos fijamos en lo que estamos haciendo, identificamos lo que estamos haciendo mal y lo cambiamos para que las cosas nos salgan bien. El sentido de la comunicación es la respuesta que produce. En otras palabras, no importa lo que nosotros digamos, importa lo que la otra persona entienda. Y por eso es tremendamente valioso poder reconocer de qué manera esa otra persona entiende las cosas, para que nosotros podamos diseñar nuestro mensaje de manera que llegue bien. Toda conducta tiene una intención positiva. Esto es tremendamente importante tomar en cuenta. La gente actúa para ganar algo, aunque suene feo para algunas personas. Y ese ganar no necesariamente implica hacer que alguien pierda, no implica ganar algo material, es ganar una sensación positiva, una emoción. La gente hace lo mejor que puede con la información de que dispone. Cada error que ustedes hayan cometido lo cometieron porque les faltaba información. Y parte de las funciones en programación neurolingüística y en coaching es ayudar a nuestros sujetos a encontrar esa información que les puede hacer falta. Es mejor tener más opciones. Si nosotros no tenemos opciones, nos sentimos atrapados. Con opciones podemos elegir y escoger la mejor para nosotros, tomando en cuenta que toda conducta tiene una intención positiva. Y finalmente, si alguien puede aprender a hacer algo, cualquiera puede. No importa lo difícil que parezca, si de verdad queremos aprenderlo, lo vamos a poder aprender. Lo más importante, hablando de coaching específicamente con programación neurolingüística, aunque también debe aplicarse en las demás ramificaciones, un buen coach no debe emitir juicios de valor. Lo que nosotros hacemos y lo que la otra persona nos diga que hace es basado en el mapa de esa otra persona. A nosotros como seres humanos nos puede parecer bien o mal, pero como coaches no podemos permitir que eso contamine nuestra función de coach. Al actuar como coaches, nuestro mapa, nuestra propia versión del mundo, de lo bueno, lo malo, de lo importante y lo insignificante, debe desaparecer para trabajar desde el mapa del sujeto de coaching. Ayudarlo a ampliar ese mapa y encontrar nuevas alternativas, soluciones y comportamientos que sean beneficiosos para esa persona y su entorno. Si viene alguien con un problema que desde el punto de vista de esa persona es el fin del mundo, y a mí me parece que es una ridiculez, y yo le digo, no sea ridículo, pues ¿por qué se preocupa por esa tontería? ¿Le parece que estaría siendo un buen coach? Si para esa persona es el fin del mundo, yo tengo que, en principio, aceptar que para esa persona es el fin del mundo y ayudarla a que cambie esa percepción. Si no, lo que estamos haciendo es querer imponer nuestra versión de la realidad ante esa persona que ha venido a buscar ayuda. Vamos a ver rapidito, esto ya yo creo que nos faltan 5 o 10 minutos más máximo. ¿Cómo es el proceso de coaching? En una primera sesión que yo llamo de diagnóstico, conversamos con el sujeto para ayudarlo a identificar qué es lo que espera obtener de las sesiones. Puede tratarse de algo muy puntual, por ejemplo, quiero mejorar mi relación de pareja, o algo muy general, como quiero dejar de sentirme insatisfecho o quiero ser más feliz. Para ayudar en el proceso, en esa parte, en esa primera sesión, podemos utilizar la rueda de la vida o el Lux Profile. No es necesario utilizar una de las dos herramientas, podemos hacerlo de manera verbal también sin tener un test. Una vez que hemos hecho eso, ayudamos al sujeto a definir
qué es lo que le hace falta para alcanzar ese estado deseado. Es decir, identificar las interferencias externas e internas que puede tener. ¿Y por dónde va a empezar? Para lograr un compromiso de acción. Ese compromiso es qué es lo primero que vas a hacer, cómo y cuándo. Si bien muchas disciplinas de coaching ofrecen y o recomiendan un número predeterminado de sesiones, generalmente 6, es fácil notar que el alcance de la relación coach-sujeto dependerá de lo que el último quiera lograr y el tipo de interferencias internas y externas que estén impidiendo o dificultando al sujeto llegar a esa meta. Desde mi punto de vista, solo luego de una sesión de diagnóstico podemos acordar un número tentativo de sesiones subsiguientes que seguirán el siguiente esquema. Cada sesión adicional empieza por la pregunta: ¿se cumplió con el compromiso? Habíamos quedado que ibas a hacer tal cosa, ¿lo hiciste? Si la persona me dice que no, ok, ¿qué pasó? Una vez que tenemos identificado por qué no cumplió con el compromiso, que puede ser, el motivo puede ser una interferencia externa, la siguiente pregunta es: ¿se puede superar esa interferencia? Si la respuesta es no, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Y cuándo? Si la respuesta es sí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y para cuándo? Ese cuándo es el compromiso que nos lleva, dependiendo del caso, a fijar la fecha de una siguiente sesión. Hay muchísimas situaciones en las que una sesión de coaching basta. Y hay muchas otras situaciones en las que conviene que haya varias más. Con esa información surge la pregunta: ¿uno mismo puede hacerse auto-coaching? Y la respuesta es sí. Pero si nos hacemos auto-coaching, nos vamos a mantener dentro del mismo enfoque que ya tenemos, es decir, encerrados en esa cárcel que les describí hace poco. Y no nos veremos beneficiados del reencuadre y perspectivas diferentes del coach y su experiencia. Por eso es que sí conviene tener un coach. Y terminamos, pasamos al punto de las preguntas. Déjenme chequear. Tengo presentaciones, Cintia. Podríamos ver técnicas de hipnosis para personas con apego emocional y de preguntas. ¿Y qué preguntas podrían hacerse? En un introductorio no. La hipnosis efectiva tiene que ser en persona y uno a uno. No sé si ustedes habrán escuchado o alguno de ustedes habrá tenido la experiencia de escuchar un video de hipnosis. Al ser un video o un audio de hipnosis, está generalizado. Y eso va a ocasionar que para algunas personas funcione y para otras no. Ustedes hacen una encuesta entre personas que hayan utilizado audios de hipnosis y a algunos le van a decir: es fantástico, es lo máximo, me ayudó muchísimo, y otras le van a decir: eso es una porquería que no sirve para nada. Porque en realidad tiene que ser personalizado. En cuanto a qué preguntas podrían hacérsele a esa persona que tiene un apego emocional, entre otras, se le podría preguntar por qué depende de esa otra persona, qué está ganando de esa otra persona, qué quiere conseguir de esa otra persona, puede conseguirlo de alguna otra manera. Y eso ya un poquito le va ampliando el mapa a quien sufra de ese apego. Sergio, si podemos explicar algo más sobre el Lux Profile. Si me escribes aquí al final de la presentación, va a estar la información de contacto. Les adelanto mi dirección de correo electrónico. Me pueden escribir a talleres@evoluciones.org. Te puedo enviar la información y el link del introductorio al Lux Profile que hice hace un par de semanas, que todavía está, la grabación está disponible. Y es fascinante. Y esas son todas las preguntas. Entonces, terminamos con la parte oficial para quienes...